el Monte de las Ánimas. El monte que hoy en Soria se llama de las Ánimas perteneció en su tiempo a los templarios. Los caballeros de la poderosa orden acotaron el monte, impidiendo cazar ahí a toda persona ajena a ellos, lo cual despertó la ira y los odios de los hijos Dalgo de la ciudad. Cundió la voz de reto, y un día se organizó una expedición dispuesta a cazar a toda costa en el monte de los clérigos de Espuela. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar solo la campana de la capilla, y que las ánimas de los difuntos corren como en una cacería fantástica. No pretenderás que te paguemos por una historia tan corta. ¿Podrías contarnos algo más emocionante? Mi historia tiene continuación, pero no iban a creerme vuestras mercedes. Vamos, inténtalo. Ocurrió en una noche de difuntos como esta. Ya podéis empezar a temblar, amigos. La historia que yo he contado fue la misma que al atardecer de un día como hoy, hace ya muchos años, relató don Alonso a su prima Beatriz. Yo nunca he creído en apariciones. Don Alonso, que cortejaba a Beatriz, se veía obligado a soportar pacientemente sus insaciables caprichos. Ayer contemplaste con insistencia el broche que sostiene la pluma de mi gorra. Quisiera ofrecértelo. No sé si debo. No pienses que intento algo a cambio, pero desearía conservar un recuerdo tuyo. ¿Por qué no? Pensaba regalarte la banda azul que llevaba hoy en mi traje, pero se me ha perdido. ¿Dónde? En el Monte de las Ánimas. No puede ser. Estoy segura. ¿Qué te ocurre? Ya entiendo. Hoy es noche de difuntos y según tú, hoy volverán a salir. Comprendo que sientas temor. Es natural, es natural. Alonso se levantó de la mesa en donde estaban comiendo, subió a su caballo y partió hacia el Monte de las Ánimas, a pesar de que su prima le insistía que no lo hiciera. ¡No, Alonso! ¡No vayas! Una vez más, Beatriz había conseguido imponer su voluntad. Con el temor agarrado a los huesos, cabalgaba solitario don Alonso. La luna daba un brillo especial al silencio esa noche. Al llegar al pie del Monte de las Ánimas, el caballero oyó un hondo quejido. Al que siguieron otros, cada vez más lastimeros y desgarrados. Al borde del camino, relucían las calaveras salidas de las tumbas, y se escuchaban sonidos de pasos y batir de ramas. De pronto, se oyó un gran lamento, y el caballero vio ante él un espíritu que le hacía frente y le cortaba el paso. Gritó don Alonso para ahuyentar su horror y se lanzó contra el aparecido y lo atacó con su espada. Un nuevo y desgarrador lamento estremeció el bosque. Mientras desaparecía el espíritu, dejando una llaga en el brazo del caballero. Cansada de esperar, Beatriz decidió retirarse a su alcoba. Cerró las cortinas, apagó la vela que tenía. Sin embargo, ella no lograba alcanzar reposo. ¿Habrá tenido miedo? Al fin se durmió con un sueño inquieto, ligero, agitado. También inquieto seguía don Alonso su andadura, hasta que en un recodo del camino halló lo que buscaba. Era la pañoleta de su prima. Él bajó de su caballo, se acercó a los arbustos y vio que estaba entre unas ramas, pero al momento de tomarla,
Enfrente de él vio que varios ojos de color rojo se asomaban. Lo estaban vigilando y sabían de su presencia. Los espíritus de los templarios que acechaban al caballero, celosos por mantener esa noche el dominio que antaño poseyeran sobre el monte, presentaron batalla. Feroz fue la lucha de tan desiguales fuerzas, y más feroz aún el resultado de la contienda. Don Alonso fue atacado por innumerables demonios que lo acechaban esa noche. Él dio una gran batalla, pero era una lucha desigual. El toque de las ánimas despertó a Beatriz, y Alonso en la distancia gritó su nombre. ¡Beatriz! Ella se despertó presa del miedo. Ya no pudo conciliar el sueño. Oía pasos que se aproximaban y penetraban en su alcoba. Sentía que algo sucedía muy cerca de ella. La noche fue eterna. Ella al final logró dormir, y al amanecer, Beatriz, al abrir los ojos, vio que ahí estaba su pañuelo todo lleno de sangre, de la sangre de su primo Alonso. Ante el macabro descubrimiento, Beatriz falleció de horror. Nunca nadie supo más de don Alonso desde aquella fecha trágica, aunque cuenta la leyenda que todas las noches de difuntos vuelve a Soria el caballero para recorrer de nuevo el monte de las ánimas. También se dice que en ocasiones como esta, a don Alonso le gusta contar su historia en una noche de difuntos. El Pozo de los Horrores. Eitzan Habop, inédito. En el pueblo donde nació Sergio, cada casa tenía su propio pozo. En donde él vivía, el pozo estaba atrás de la cocina, en un patio que daba al corral. Varias veces al día, diferentes miembros de la familia iban a carrear agua del pozo, según la necesitaran para bañarse, lavar la ropa, trapear los pisos o cocinar. Sergio, con el ejercicio del acarreo, fue creciendo como un niño fuerte y saludable. Le encantaba que su mamá le pidiera que trajera agua del pozo, pues así sentía que él era muy fuerte y útil. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando nuestro amiguito entró a la escuela. Ahí, por la boca de los niños mayores, se enteró de que adentro de los pozos vivían todo tipo de seres extraordinarios, algunos malos y otros buenos, pero todos ellos muy poderosos. Los niños grandes, al darse cuenta del efecto que sus palabras hacían en los más pequeños, tomaron como costumbre contar todas las tardes historias que tenían que ver con pozos encantados, durante el camino de regreso que los escolares emprendían hasta sus respectivas casas. Sergio siempre escuchaba con atención, y no pocas veces los relatos de sus compañeros lo llenaron de tanto temor que no podía dormir. Ahora el niño ya no se ofrecía tan seguido a carrear agua del pozo para ayudar en las faenas de la casa, pues poco a poco ese profundo y oscuro lugar había ido tomando forma en su imaginación como la entrada a un mundo horrible. Y como sus padres no le decían nada, pues ellos creían que sus pocas ganas de ayudar en ese trabajo eran algo pasajero, Sergio escurría el bulto cada vez que podía, ofreciéndose en cambio para limpiar el corral de las gallinas. Una noche, después de haber escuchado una historia acerca de un pozo embrujado que lo impresionó sobremanera, Sergio soñó que en el pozo de su casa vivía un mago muy poderoso, tanto que daba miedo siquiera asomarse al brocal, pues ese mago podía hacer cualquier cosa que él quisiera, incluso convertir niños en piedra. A partir de la mañana siguiente, nuestro amiguito ya no quería ni siquiera pasar cerca del pozo para ir a limpiar el corral. Prefería rodear el patio aunque se tardara más. Un mediodía, su mamá necesitaba urgentemente agua y no podía descuidar el guiso que estaba cocinando, así que lo mandó al pozo. Las piernas de Sergio no querían moverse. Su cerebro se resistía a acercarse a esa oscura boca, que quién sabe a cuál sitio tenebroso conducía. Sus manos comenzaron a sudar. En eso, ¡apúrate, muchacho!
Al fin lo desprendió del piso y fue a cumplir la peligrosa misión. Poco a poco comenzó a jalar la cuerda de la polea para subir el cubo con agua y vaciarlo al recipiente que llevaba. Algo se atoró. Sergio, con todo y su miedo, se empinó sobre el brocal para ver qué pasaba, y con la luz del sol que a esa hora iluminaba el pozo, vio cómo desde las oscuras aguas del fondo la cara de alguien lo observaba. Empavorecido, el chiquillo pegó tal carrera que tardó 1 hora en regresar a su casa, y se ganó una buena tunda de nalgadas, pues como no había llevado el agua necesaria, el guiso que cocinaba su madre se había quemado, y ahora la familia tendría que conformarse con comer y cenar solo pan y café. «Ahí está, sí existe», se decía por la noche, incapaz de conciliar el sueño. «Yo vi la cara del mago más poderoso del mundo, y él me estaba mirando». Sobra decir que a partir de ese día el miedo que Sergio le tenía al pozo se convirtió en verdadero horror. Un horror que ya nunca se separó de él, aunque hubiera crecido y terminado la secundaria y la preparatoria. Luego, Sergio se fue a la capital del estado para hacer sus estudios universitarios. En la ciudad terminó por olvidar el asunto del pozo, pero después que se recibió como ingeniero agrónomo, mientras iba en el autobús en el que regresaba a su pueblo por mejorar la vida de sus habitantes, de pronto sintió un vuelco en el estómago, una tremenda sensación de ansiedad. No era la emoción de ver de nuevo a sus padres y amigos, era un temor sordo, el pensamiento de algo horrible que la guardaba allá, con el que tendría que arreglar una cuenta pendiente. Después de los abrazos y besos de bienvenida, mientras tomaba un café después de comer, a la mente de Sergio llegó, tan fresco como cuando lo sentía de pequeño, el viejo horror que le producía el pozo. Sufrió un rato sin atreverse a comentar con nadie por qué de pronto su rostro, tan alegre a su llegada, se había desencajado. «Esto tengo que enfrentarlo yo solo», se dijo, y haciendo de tripas corazón, se dirigió directo al pozo y se asomó por el brocal. Ahí en el fondo, mirándolo desde las oscuras y profundas aguas, estaba el poderoso mago, ese que podía hacer cuanto quisiera a quien tanto temía. Tuvo el impulso de echarse a correr como cuando era chico, pero se armó de valor y lanzó una segunda mirada al fondo del pozo. Observó bien, ese mago se parecía a él. Una tercera mirada. ¡Ese mago era él! Así, venciendo su miedo, Sergio comprendió que el mago más poderoso del mundo es cada uno de nosotros, pues con voluntad y disciplina podemos lograr todo lo que nos propongamos hacer. La casa embrujada. Suele ocurrir que en toda población o colonia donde existan viejas casonas, alguna de ellas está embrujada o tiene un fantasma. Al menos eso es lo que creen muchas personas. Pero Juan José, un policía que prefería trabajar por las noches, porque aseguraba que ese era el turno más tranquilo, pensaba que eso de los espantos era pura patraña de gente supersticiosa. Así que cuando su jefe le dijo que debería comisionarlo a la vigilancia nocturna de una casona antigua que pronto sería rematada, pues su dueño había fallecido sin dejar herederos, aceptó sin dudarlo. Por más que varios de sus compañeros le dijeron que mejor pidiera ser relevado, pues entrar a esa casa era arriesgarse a desconocidos peligros, Juan José ignoró sus advertencias. Se burló de ellos y les aseguró que les demostraría que ahí no pasaba nada. Esa noche llegó a trabajar muy entusiasmado. Llevaba un buen termo de café para resistir la velada y una gruesa chamarra para no pasar frío, además de su linterna y su pistola. Su turno transcurrió con relativa tranquilidad, excepto porque adentro de la casona hacía más frío que afuera y porque se oían rechinar los pisos de madera, ruidos que él atribuyó a la presencia de ratas. La segunda noche parecía que todo iba a estar igual de tranquilo. Juan José estaba francamente aburrido. Para evitar dormirse, decidió hacer una ronda más. Tomó su linterna y empezó a recorrer la casona, inspeccionando todo a detalle.
En una de las recámaras de la planta alta, vio algo que no había notado la noche anterior. En la pared había unas manchas extrañas. Parecían de esas de moho que salen cuando hay humedad. Se acercó a tocarlas para confirmar su teoría. La pared estaba bien seca, y extrañamente, con la luz de la linterna, las manchas se fueron desvaneciendo, hasta que la pared quedó totalmente lisa otra vez. «Estoy cansado», pensó para sus adentros. «Por eso veo visiones. Ninguna mancha aparece y desaparece tan rápido». La tercera noche, picado por la curiosidad, subió de nuevo a la habitación donde había visto las manchas, y ahí se estuvo un buen rato. Dieron las 11, las 12 de la noche, y no pasaba nada. Fastidiado, estaba a punto de salir de ahí para bajar de nuevo a lo que había sido la sala, cuando escuchó extraños sonidos, parecidos a un castañeteo de dientes que provenían de la pared. Volteó rápidamente pensando descubrir alguna rata que roía un trozo de algo duro, pero cuando apuntó la luz de su linterna al sitio de donde provenía el ruido, descubrió sorprendido que ahí estaban de nuevo las manchas. Lo confirmó, no era su imaginación. Eran unas manchas de oscuro color verdoso que se movían y se alargaban sobre el muro. Cuando vio que una de las manchas, la más grande, se desprendía de la pared y alargaba algo parecido a unas garras que se dirigían hacia él, Juan José quedó paralizado por el horror. No podía gritar, mucho menos correr, aunque era lo que más deseaba en ese momento. Soltó la linterna, que se hizo pedazos cuando cayó al piso. Todo quedó en tinieblas. Al día siguiente por la tarde, viendo que Juan José no se reportaba, su jefe envió a 2 compañeros a buscarlo. No había llegado a su casa. Entonces fueron a la vieja casona. Tampoco lo encontraron ahí. En lo que había sido la sala estaba su chamarra y su termo con café. Los policías comenzaron a registrar la casa, pero nunca encontraron ni rastros de su compañero. Solo vieron en una de las habitaciones del segundo piso la linterna rota y un extraño charco rojizo en el piso, cuya forma recordaba vagamente la de un cuerpo humano. La justicia del brujo. Hubo en Compostela un deán que se hacía llamar Andrés de Santiago, a quien interesaba extraordinariamente todo lo relacionado con la brujería. Me acordé de vos en Toledo. Contaban ahí que la ciudad posee el mejor brujo del reino. Don Illán es su nombre. Así decís verdad. Debo conocerlo. Quizá quiera enseñarme las artes de la magia. He de conseguir que me haga saber sus mañas. En cuanto pudo, partió el deán hacia la ciudad castellana. Una vez con el brujo, no son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? No son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? Jamás podrá suceder tal cosa. Siempre estaré a vuestras órdenes. Vayamos pues a un lugar adecuado y comencemos por la primera lección. No tardaremos en cenar. Preparadnos unas perdices asadas. El brujo le abrió la puerta de su estudio, donde tenía todos los libros de brujería, de hechicería, de magia negra. Todo lo que él conocía y sabía estaba ahí. La primera tarea consistió en examinar libros y códices. Señor, un mensaje para el deán Andrés. Es de mi tío el obispo de Santiago, que ve próxima su muerte. Pero, ¿cómo acudir en este momento? Enviar esta carta de excusa a mi tío. A muchos debe de interesar las artes mágicas cuando abandonáis incluso a vuestros deberes familiares. Así fue. Con el paso del tiempo, el deán se afanaba más y más en sus estudios. Al cabo de 10 días llegaron los escuderos que saludaron respetuosamente al deán Andrés. Es un gran honor para nosotros haceros llegar la nueva vuestra elección como obispo de Santiago. Os felicito, señor, y me alegro de que tales buenas noticias lleguen a mi casa. Gracias, amigo Illán.
No quiero abusar de vuestra amistad, mas os pido que a ser posible nombres Dina a mi hijo Rodrigo, comentó el brujo. Lamento no poder complaceros, pues prometí ese puesto a mi hermano, pero venid a Compostela con vuestro hijo. ¿Qué podremos hacer allí? Vos seguir enseñándome artes mágicas y él esperar mi beneficio. Partieron para Santiago y fueron recibidos con todos los honores. Los estudios del obispo Andrés continuaban con eficacia en la tranquilidad de la vida compestalana. A los 2 años... ¡Hey! ¿Qué es ese griterío? Llegan de Roma emisarios del Papa. Vienen a ofreceros el capello de cardenal. El hecho se celebró con gran festejo. Quiero participaros que por concesión papal debo designar un sucesor y me complace que sea el abad Fernando de la Anunciación. ¡Hey! ¡Es hermano de su madre! Os recuerdo, eminencia, la promesa de un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Todo llegará a buen y llan. Venid a ambos a Roma. Ahí será más fácil alcanzaros una recompensa. En Roma, el cardenal Andrés seguía sus estudios con gran cautela, dada la resonancia de su cargo. 3 años más tarde falleció el Papa, y el dolor inundó la ciudad eterna. Los cardenales se reunieron en cónclave para elegir nuevo pontífice. La votación señaló al español Andrés de Santiago. Santidad, yo quisiera pediros humildemente un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Apartaos de mí, hipócrita mortal, descreído. Pensé que eras brujo en Toledo. Iréis a la cárcel por hereje. Dejad por compasión que vuelva a mi país. Danos provisiones a mí y a mi hijo para caminar hasta España. Os dejaré marchar al destierro, pero no pidáis ni favor ni ayuda. Tendré que comer entonces las perdices que encargué para la cena de esta noche. ¡Oh, no! De repente, todo cambió. Todo el escenario, todas las personas que estaban a su alrededor, fueron desapareciendo. Todo, absolutamente todo, había sido una alucinación. El hechicero dijo: os he ofrecido un futuro en esta lección de hipnotismo, y os habéis mostrado ruin. Nada podré esperar de vos si os hago mi discípulo. Mejor será que regreséis a Compostela. El Deán abandonado no sabía cómo excusarse, y se dejó conducir por corredores y pasillos hasta el exterior de la casa, hasta la oscuridad de la noche. El espejo maléfico. Al bazar del viejo Jeremías, que estaba en la parte delantera de su casa, llegó un día un lote de muebles, entre los cuales se encontraba un espejo grande, de esos para verse de cuerpo completo, que era una verdadera obra de arte, aunque tenía algo de siniestro. Dicho espejo tenía un gran marco de madera tallada con mucha destreza. El artesano que lo realizó había incluido, intercaladas en retorcidas ramas como de enredadera, muchas figuras de seres parecidos a duendes, los cuales tenían rostros con todas las expresiones. Unos lloraban, otros parecían estar desesperados, algunos sonreían, otros daban la impresión de estar soltando sonora carcajada. Podían verse también caras de odio, de ira, de envidia, de tristeza, pero ninguna que estuviera serena. A Jeremías, que era un avaro, le fascinó el espejo desde el principio. Durante muchos días pensó que pediría un precio muy elevado por él. Si alguien lo pagaba, se llevaría muy buenas ganancias. Pero si a los clientes les parecía carísimo, podría conservarlo durante un largo tiempo a su lado. Por supuesto, el precio era tan exorbitante que nadie se interesó por comprarlo. Todas las noches antes de irse a dormir, Jeremías contemplaba atentamente los decorados del espejo a la luz de una vela. Tomó la costumbre de observar un rostro cada noche, pero, sin que él se diera cuenta, poco a poco se fueron agregando a su carácter, de por sí poco agradable, los malos sentimientos que estaban plasmados en las figuras de duendes del marco del espejo. Así, un día despertó sintiendo gran envidia de su vecino el carnicero, pues pensó que no era justo que un carnicero ignorante
tuviera una bonita mujer y 2 hermosos hijos, mientras él había pasado solo toda su vida. Urdió una intriga. Fue a decir al alguacil de la aldea, quien era su amigo, que el carnicero robaba ganado para vender la carne. El alguacil, sin mayores averiguaciones, encerró en la cárcel al pobre carnicero, y su mujer e hijos quedaron en el desamparo, ya que la mujer no sabía trabajar el oficio de carnicería, y los niños aún eran pequeños. Jeremías no sintió el menor remordimiento. Otro día se dejó llevar por la ira. Un pobre perro tuvo el mal tino de echarse a dormir una siesta frente a la puerta de su bazar. El viejo, enfurecido, sin siquiera haber hecho el intento de asustar al perro para que se fuera de ahí, de su cocina tomó una gran olla de agua hirviendo y la vació sobre el desdichado animal. El perro salió corriendo y aullando de dolor. Muchas cosas horribles y malvadas por el estilo hizo Jeremías a lo largo de 3 meses. Por cada maldad o daño al prójimo que cometía, su rostro se hacía más y más feo. Sus ojos se hundían, mientras sus orejas y nariz crecían y se iban poniendo puntiagudas. Un día el viejo comenzó a sentir una tristeza enorme e inexplicable. Quisiera morirme. No tengo ninguna ilusión en la vida, pensaba. Tan triste estaba que desenterró todos los rosales que tenía en el pequeño jardín de su casa, y pese a que estaban en todo su esplendor, llenos de hermosas flores, los quemó. Esa misma noche, mientras contemplaba, como era su costumbre, uno de los rostros del espejo, que por cierto era el más feo de todos, el rostro de madera se animó. Sus ojos brillaron con el fulgor verde fosforescente, y mientras él quedaba paralizado por el miedo, una voz cavernosa salió del fondo del espejo. Jeremías, justo este día has llegado al límite de los malos sentimientos. Trabajaste muy bien para merecer formar parte de nosotros. Y a continuación, el viejo que se había vuelto tan malvado fue absorbido por el espejo, como si el cristal hubiese sido una gran aspiradora. Pasaron 5 días. Una mañana su amigo el alguacil, que fue a buscarlo, preocupado porque no lo había visto en la cafetería ni en el mercado, que eran los lugares que el dueño del bazar frecuentaba, nunca lo encontró, pero vio el jardín devastado. De pronto su mirada se fijó en el espejo. Vio que uno de los rostros de duendes que adornaban el marco y que llamaba mucho la atención por su expresión de horror, tenía un extraño parecido con su amigo. Como el alguacil no se distinguía por su honradez, pensó que, ya que Jeremías había largado quién sabe a dónde sin avisarle, él tenía derecho a heredar algo de sus bienes. Esa misma tarde regresó e hizo el inventario de los muebles y adornos que al día siguiente ordenaría que fueran llevados a su domicilio. Sin embargo, aunque era un objeto muy pesado, decidió cargar con el espejo y llevarlo personalmente a su casa, pues sus extrañas decoraciones le habían fascinado.